Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se produce el enlace iónico. Este tipo de enlace se da entre elementos no metálicos y elementos metálicos. Tiene que haber uno de cada tipo. En el enlace iónico lo que ocurre es que un átomo va a perder electrones y va a quedar cargado positivamente, mientras que el otro átomo va a captar electrones y va a quedar con carga negativa. Ambos átomos que han formado iones y ahora tienen carga eléctrica opuesta se van a atraer, porque ya sabéis que cuando tenemos partículas con carga eléctrica opuesta se atraen, y si las partículas tienen carga eléctrica igual se van a repeler. En este caso, como vamos a tener iones de diferente carga, se producirá una atracción entre ellos y además no vamos a tener un solo ion de cada carga, sino que tendremos millones y millones. Esa atracción entre los millones de átomos con carga eléctrica opuesta va a dar lugar a una estructura cristalina tridimensional. Y los iones van a permanecer unidos en esa red a través de atracciones electrostáticas. Vamos a ver con el ejercicio 5 el proceso de formación del enlace iónico. Me dice que expliquemos cómo se forma el cristal iónico de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, contestando a las siguientes preguntas. En el apartado A me pide que dibujemos los iones de sodio y de cloruro que se forman y que indiquemos encima de las flechas cuántos electrones se pierden o se ganan en cada caso. Bien, vamos a fijarnos en el átomo de sodio. El átomo de sodio es un elemento metálico y, como todos los otros átomos metálicos, tiene poquitos electrones en su última capa. En este caso vemos que tiene solo un electrón. Entonces, en este caso, vemos que para que el átomo de sodio alcance el octeto, le va a resultar mucho más fácil perder este electrón de la tercera capa y quedarse con la capa anterior completa con 8 electrones que ganar 7 electrones. Lo que va a ocurrir va a ser que este átomo va a perder un electrón, menos un electrón, y vamos a dibujar qué es lo que queda. El núcleo no lo vamos a tocar. Entonces, aunque aquí no lo explica, ¿vale? El átomo de sodio tiene 11 protones y 12 neutrones. Entonces, la primera capa no se toca, se dibuja igual. La segunda capa tampoco se toca, porque ese electrón no lo pierde ni de la primera ni de la segunda capa. Luego, en ambas órbitas voy a dibujar el mismo número de electrones que había antes. Entonces, si nos fijamos, ahora tendríamos que dibujar la tercera capa, pero como esa tercera capa está vacía, no la vamos a dibujar. Ya se quedaría el átomo así. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con las cargas eléctricas. Vamos a ver las cargas positivas que tiene. Sigue teniendo en el núcleo 11 protones, 11 cargas positivas. En la primera órbita ahora tiene 2 electrones y en la segunda tiene 8. En total tiene 10, porque tenía 11 al principio, pero ha perdido un electrón. Entonces, si nos fijamos, hay una carga positiva del núcleo que está sin compensar, que no tiene electrón que la anule. Por lo que el átomo de sodio va a tener ahora una carga positiva y va a pasar a llamarse catión sodio. Además, vamos a representar con su símbolo y su carga. Cuando la carga es 1, se suele omitir. Vamos a ver ahora qué ocurre con el átomo de cloro. Es un elemento no metálico y la mayoría de ellos suelen tener su última capa casi completa. En este caso, el cloro vemos que tiene 7 electrones en su tercera órbita, por lo que solo le falta 1 para completarla.
En este caso, lo que va a hacer el átomo de cloro es captar un electrón que procederá de otro átomo y con ese electrón que alojará en su última órbita la completará. Entonces le sumamos un electrón y vamos a colocar el núcleo, que en este caso tampoco nos han dicho el número de protones y neutrones, pero ya lo sabemos, y diremos que tiene 17 protones y 18 neutrones, y vamos a dibujar los electrones. En la primera órbita hay 2, y eso nos ha tocado. En la segunda órbita hay 8, que tampoco se han tocado. Y en la tercera órbita, que teníamos 7, ahora vamos a tener 8. Es decir, los 7 que había de antes más el que ha ganado. Si hacemos ahora el recuento de protones y electrones, vamos a ver cómo nos queda. Tenemos que en el núcleo hay 17 protones, 17 cargas positivas. Y en las órbitas tenemos 2 en la primera, 8 en la segunda, 10 y 8 en la tercera, 18. 18 electrones. Vemos que hay un electrón más que no está compensada su carga por ningún protón del núcleo. En este caso dará lugar a una carga negativa que no se va a anular. Entonces veremos que el cloro se va a convertir en el anión cloruro. Como ya comenté en uno de los vídeos anteriores, a la hora de nombrar los iones, cuando son cationes no cambia el nombre, pero cuando son aniones suelen adquirir la terminación uro. No todos, también estaba cuando era el oxígeno, se convertía en óxido y los iones que estén formados por varios átomos tendrán otro tipo de nombres. Tendremos que el cloro pasa a ser cloruro y lo representaremos con su símbolo y una carga negativa. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora cuando ya se han formado los iones. Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos y cómo es la estructura que se forma. Bien, pues una vez que se han formado los iones, cada ion lo que va a hacer es rodearse del máximo número posible de iones de carga opuesta para formar una red tridimensional sólida y cristalina que va a ser el compuesto iónico final. Vamos a redactar esto. Diremos que una vez que se han formado los iones, recordad que no se forma solamente uno de sodio y otro de cloro, sino que esto ocurre a nivel de moles, a nivel de millones y millones de átomos de sodio y de átomos de cloro. Y al final cada uno de estos iones se va a intentar rodear del máximo número posible de iones de carga opuesta y como van a estar en tal cantidad, nuestro ojo lo va a poder ver. Vamos a tener cantidades que podemos manejar en nuestro día a día. Si solamente tuviéramos un átomo de cada, no podríamos apreciarlo, ni tampoco podría formarse el bloque de sal. Dicho esto, seguimos escribiendo la respuesta y decimos que una vez que se han formado los iones, cada ion se rodea del máximo número posible de iones de carga opuesta. Formando una red tridimensional sólida
que es el compuesto iónico final. Y la estructura, dibujándola solo en 2 dimensiones, pero ya sabéis que es un compuesto tridimensional, sería algo así como uno de sodio, uno de cloro, otro de sodio, de tal manera que se van alternando la posición en el espacio de los diferentes iones. Este positivo tendría delante y detrás un negativo, lo mismo ocurre con este negativo, tendría delante y detrás un positivo y así crecería este patrón en las 3 dimensiones del espacio. Vamos a hacer ahora el ejercicio 6. Me dice, el enlace iónico se produce por A, compartición de electrones, B, transferencia de electrones, C, transferencia de protones. ¿Qué pensáis que será? En este caso no hemos visto que se compartan electrones. Eso lo veremos en el enlace covalente, que será el siguiente tipo de enlace que estudiemos. En ese enlace veremos que los electrones se situarán entre los átomos unidos y pertenecerán por igual a ambos átomos. B. Transferencia de electrones. Pues sí, esto es lo que ha ocurrido porque hemos visto que ha habido una transferencia de un electrón desde el átomo de sodio hasta el átomo de cloro. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. La C, transferencia de protones, sería falsa porque nosotros, los protones, no los hemos tocado, los protones no se mueven del núcleo. Si tuviéramos una transferencia de protones, estaríamos hablando de reacciones nucleares, que no son del alcance de este curso. Vamos a hacer también el ejercicio 7. Me pregunta que entre cuáles de los siguientes elementos se establecerá un enlace iónico. Bien, hemos visto antes, al principio de todo, que para que se forme un enlace iónico tienen que unirse un elemento metálico con un elemento no metálico. Ese es el requisito inicial, de tal manera que se formen iones y el elemento metálico forme iones positivos, el no metálico negativos, y estos se unan para formar una red tridimensional mediante atracciones electrostáticas. Bien, una vez que hemos recordado la definición, vamos a ver de estas parejas de elementos cuáles cumplen este requisito. Tenemos en el apartado A litio y flúor. El litio es un metal que está en la parte izquierda de la tabla periódica, en el grupo 1, y el flúor es un no metal que pertenece al grupo 17. Por lo tanto, en estos sí que se establecería un enlace iónico. Sodio y cloro. Pues lo mismo, es el ejemplo que acabamos de ver. El sodio también es un metal que está en el grupo 1 y el cloro es a su vez un halógeno, un no metal. Entonces volvemos a tener un metal y un no metal, y entre el sodio y el cloro también se establecería un enlace iónico en el que habría transferencia de electrones. Sodio y potasio. El sodio es un metal del grupo 1 y el potasio también es otro metal. Luego tenemos metal y metal. Entre metal y metal no se va a establecer el enlace iónico, en todo caso, ya lo veremos más adelante, se establecería el enlace metálico. Y por último, el apartado D, oxígeno y cloro. Ahora tenemos 2 no metales que están en la parte de la derecha de la tabla periódica, y entre 2 elementos no metálicos tampoco se va a establecer un enlace iónico. Veremos que en este caso lo que se formará será un enlace covalente con compartición de electrones. Vamos a hacer el ejercicio 8, que me dice que señalemos cuáles de los siguientes compuestos serán de tipo iónico. Bien, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Fijarnos en aquellos compuestos que estén formados por un elemento metálico y uno no metálico, y entre ellos se habrá establecido un enlace iónico. Vamos con el apartado A. Óxido de calcio. Bien, el calcio es un metal que está en el grupo 2 y el oxígeno es un no metal que está en la parte derecha de la tabla periódica en el grupo 16. Por lo que el apartado A sí corresponde, el óxido de calcio es una sal, se ha formado
por enlace iónico, porque lo que no os he dicho hasta ahora es que los compuestos iónicos que se obtienen también se llaman sales. Vamos al siguiente apartado, oxígeno. En la molécula de oxígeno hay dos átomos de oxígeno y como ambos átomos, que son del mismo elemento, son no metales, entre ellos no se va a producir un enlace iónico. Entre ellos lo que se va a establecer es un enlace covalente. Seguimos con el apartado C, fluoruro de sodio. Esta es otra sal, lo cual nos tendría que dar una pista. Este está formado por un elemento metálico, que es el sodio, y un elemento no metálico, que es el flúor. Por lo que este compuesto será también un compuesto iónico. El siguiente, en el apartado D, tenemos el óxido de dinitrógeno. En este compuesto, en esta sustancia, intervienen el átomo de nitrógeno y el átomo de oxígeno. Ambos son no metales, por lo que entre ellos no se va a establecer un enlace iónico. En este caso será un enlace covalente y se han formado una molécula. Amoníaco. Ocurre lo mismo que en el apartado anterior. Tanto el nitrógeno como el hidrógeno son elementos no metálicos y entre ellos el tipo de enlace que se va a formar es covalente, por lo que no será iónico. F, agua. Lo mismo. Entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, que los dos son elementos no metálicos, lo que se va a formar es un enlace covalente y va a dar lugar a moléculas, que es lo mismo que ocurre en el apartado D y E, por lo que tampoco se va a formar un enlace iónico en el agua. Y por último, cloruro de potasio, que lo veis escrito como ClK, también se puede poner como KCl, que es una nomenclatura más común, más usual, es el cloruro de potasio. Es una sal potásica y, en este caso, sí que está formado por un elemento metálico, que es el potasio, y por un elemento no metálico, que es el cloro. Por lo que este último compuesto sí sería un enlace iónico. Un compuesto iónico, una sal. Y como veis, tanto en el apartado G como en el C, la terminación del elemento que ha cogido carga negativa es uro. Y por último, vamos a hacer el ejercicio 9. Me dice, los enlaces iónicos forman A, moléculas, B, redes cristalinas o C, átomos aislados. Bien, en el siguiente vídeo veremos que las moléculas son características del enlace covalente. La unión de átomos no metálicos mediante enlace covalente me va a dar lugar a moléculas, por lo que en el enlace iónico no se va a obtener este tipo de estructura. Por último, los átomos aislados tampoco, porque los elementos que permanecían como átomos aislados porque no se unían con nadie eran los gases nobles, que no formaban ningún tipo de compuesto. Por lo que ahora vemos que la respuesta correcta es la B, redes cristalinas. Cuando los iones se unen, mediante atracción electrostática, forman un bloque tridimensional, sólido y cristalino, que sería el compuesto iónico. Y con esto hemos terminado los ejercicios que pertenecen al enlace iónico y el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo.